Ha sido un bendito día de reposo y solo quiero agradecerles por el privilegio de compartir estos últimos días con todos y cada uno de ustedes. Ha sido un privilegio para mí y mi familia. Mis padres estuvieron aquí, mi tío, mi primo de Irlanda y mi hermana y mi cuñado también están aquí. Saben, estaba reflexionando con alguien el otro día en la caminata matutina por qué los hombres generalmente olvidan sus aniversarios de boda. La razón es que no solo adquieres una esposa, sino que adquieres una suegra y el trauma significa que tienes que olvidar estas cosas. Así que vamos a hablar esta noche. Esto es una charla sobre libertad religiosa. Esto no está en internet. Y yo estaba en Sudáfrica hace unas 6 semanas simplemente reflexionando sobre lo que sucedió en la sesión de la Conferencia General. Y lo he estado pensando mucho más, trabajando con algunos abogados en un análisis legal de lo que se dijo y lo que no se dijo, y dónde nos deja como Iglesia Adventista. Y creo que esto es muy importante para nosotros porque la verdad está bajo ataque. Y hay un pequeño libro llamado Verdad Triunfante, tal vez algunos de ustedes lo conozcan, pero vale la pena defender la verdad y porque las personas fuera de la Iglesia Adventista reconocen la verdad cuando la escuchan. Y la verdad suena a eso y debemos ser campeones de la verdad tanto como campeones de la conciencia. Y entonces Dios puso esta carga en mi corazón para preparar estos 2 sermones que no quería dar. Presenté los 2 en un campamento en Washington hace unas semanas y conectaron la entrada de audio incorrecta, así que no se grabó nada, lo cual es un alivio para mí. Pero voy a presentar uno de ellos aquí esta noche porque ese tiempo pasó. No presentaré los 2 aquí, pero este es el Tren Fuera de Control 2. El Tren Fuera de Control 1 aparecerá en otro lugar el próximo mes, supongo. Pero en el transcurso de esta pandemia me he estado preguntando, y todos hemos tenido que hacernos la pregunta, ¿en quién confías? Sí, ¿en quién confías? Así que se me ocurrieron algunos criterios sobre en quién confío y el primer criterio fue este. ¿Este organismo alguna vez me ha mentido en el pasado? Si es así, no confiaré en ellos ahora. El segundo criterio es este. ¿Este organismo alguna vez me perjudicó en el pasado? Si es así, entonces no voy a confiar en ellos en esta pandemia. El tercer criterio fue este. ¿Se despediría esta persona por decir algo que no sea lo que están diciendo ahora? Ese es un buen criterio. Puedes acabar con todos los medios de comunicación con ese criterio. Y el cuarto criterio es este. ¿Qué ha arriesgado o perdido esta persona para decirme lo que me están diciendo ahora? Si han sacrificado su carrera, si han sacrificado su estatus profesional, si sacrificaron su papel en la sociedad para decir lo que ellos están a punto de decirme, puede que no me estén diciendo la verdad absoluta, pero al menos estoy dispuesto a escuchar lo que dicen. Mientras reflexiono sobre esos 4 criterios me doy cuenta de que solo hay una persona que las cumple todas de forma positiva y ese es Jesucristo. Y nosotros somos sus seguidores y en un mundo donde ya nadie sabe cuál es la verdad, negamos el concepto de verdad absoluta y la verdad es relativa y tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Y todos tenemos nuestras experiencias subjetivas, como los teóricos críticos dirían. Es importante saber que hay una verdad absoluta y que la verdad se encuentra en Jesucristo. Entonces esta noche Dios puso la carga en mi corazón para preparar estos 2 sermones y bromeé en Washington, pero esto no es para nada una broma. Estos pueden ser sermones de fin de mi carrera, pero veremos cómo va en las próximas semanas. Así que los invito a inclinar sus cabezas conmigo e invitar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Padre Celestial, te agradezco por el privilegio de estar de pie y compartir entre mis hermanos y hermanas en Cristo. Padre, nos has traído de todo el mundo a esta sala aquí esta noche. Y Padre, te agradezco que aunque venimos de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, tenemos una fe, una esperanza, un bautismo, un Padre, un Señor y Salvador Jesucristo. Te agradezco que aunque venimos de todas estas naciones alrededor del mundo, tenemos un destino común que es la Nueva Jerusalén y la Tierra Nueva. Así que esta noche, Padre, oro para que tu Espíritu, que ha puesto una carga en mi corazón, oro para que ese Espíritu hable a través de mí y por mí, que nos hará crecer en nuestra comprensión de lo que ha estado sucediendo y que nuestro caminar contigo será más fuerte. Nuestra fe arderá más brillante, nuestro testimonio brillará más intensamente para ti. Ruego, Señor, que nuestra comprensión de lo que está sucediendo sea mejorada. Queremos comprensión de los tiempos en que vivimos, porque no queremos ser engañados, no queremos ser vencidos por ese abrumador engaño que vendrá al final de los tiempos. Y así, Padre, ayúdanos a tener el don del discernimiento para saber lo que es de ti y lo que no es, lo que es verdad y lo que es falsedad. Y entonces, Padre, bendice este tiempo juntos, lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.
Así que llamé esta charla en particular El tren fuera de control número 2. No soy muy creativo con los títulos. Iba a titularlo Administradores deshonestos, pero pensé que tal vez era demasiado inflamatorio, así que no lo hice. Así que se llama El tren fuera de control 2, porque el tren de la número 1 aún no se ha entregado, aunque en realidad se ha preparado, por lo que las cosas están, podrían decir, un poco al revés. Así que solo quiero establecer algo del contexto aquí, y esta es la estructura que tendremos. Vamos a hablar de una introducción estableciendo el contexto, luego vamos a hablar sobre el liderazgo papal y luego vamos allí vamos a hablar sobre el extraño caso de nuestro director del PARL, que es nuestro director de Libertad Religiosa de Asuntos Públicos de la Conferencia General. Nos referiremos a él como PARL de ahora en adelante y luego vamos a hablar sobre el significado de la pandemia en el tiempo final antes de llegar a nuestras conclusiones, ¿de acuerdo? Para aquellos de ustedes que son abogados van a disfrutar esto. Para aquellos de ustedes que leen El conflicto de los siglos lo van a disfrutar. El otro sermón está lleno de jerga legal y de hecho he comprobado estos dos sermones con un número de abogados adventistas diciéndoles que me van a demandar por decir estas cosas. Y dijeron que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Y en Estados Unidos estamos protegidos por la primera enmienda porque se puede decir casi cualquier cosa en el púlpito. Pero aquí no estoy protegido por la primera enmienda. Así que debo tener mucho cuidado con lo que digo porque soy consciente de que no quiero ningún litigio. Así que vamos a nuestra introducción. Y solo vamos a establecer el contexto de lo que vamos a hablar aquí. Y bueno, solo para establecer el contexto aquí. Esta declaración que ven en la pantalla es parte de lo que vamos a llamar la Declaración de Reafirmación del 21 de octubre. Así que a mediados de 2015, la Iglesia Adventista ADCOM emitió una declaración sobre vacunas. Si visitas adventist.org, verás en ese sitio web. Si vas a creencias, encontrarás creencias fundamentales, declaraciones oficiales y directrices. Y es interesante notar que en ninguna parte del manual de la Iglesia aparecen las declaraciones oficiales y simplemente aparecen de la nada y cuando nos convertimos en adventistas no aceptamos cumplir con las declaraciones oficiales, acordamos cumplir las creencias fundamentales. Pero ahora hay esta plétora de declaraciones oficiales siguen siendo producidas. Como ahora estamos descubriendo, tienen un profundo impacto en nosotros como miembros y literalmente no tenemos voz en la producción de esas declaraciones. Así que en 2021 salió la Declaración de Reafirmación del 21 de octubre, que reafirmaba parte de una postura generalmente positiva hacia las vacunas de la Declaración de 2015. Ahora, la Declaración de 2015 salió porque hubo un brote de sarampión en el sur de California y el gobierno de California necesitaba una declaración de todas las iglesias de que no tenemos ningún problema con las vacunas. Así que emitimos debidamente una declaración junto con todas las otras iglesias. Y poco después el estado de California redujo el número de objeciones que se podían tener a la vacunación infantil, incluyendo la eliminación de las objeciones religiosas. Así que ayudas al gobierno en un sentido y luego, antes de darte cuenta, te han despojado de tu libertad religiosa poco después. Pero esta declaración aquí, este es un párrafo de la Declaración de Reafirmación de octubre 21. La primera página es básicamente música ambiental y es para hacerlos sentir cálidos y confusos. Pero este párrafo aquí es el momento de la verdad o estos son los dientes en los documentos. Y solo voy a leerlo. Dice, la Iglesia Adventista en consulta con los Ministerios de Salud y Asuntos Públicos del Departamento de Libertad Religiosa de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día está convencida de que los programas de vacunación que generalmente se llevan a cabo, es decir, las vacunas COVID, son importantes para la seguridad y la salud de nuestros miembros y de la comunidad en general. Por lo tanto, y esta es la clave, las afirmaciones de libertad religiosa no se utilizan de manera adecuada para objetar los mandatos gubernamentales o los programas de los empleadores diseñados para proteger la salud y la seguridad de sus comunidades. Esa declaración fue emitida por los administradores de la Conferencia General, es decir, presidente, secretario y tesorero, junto con Loma Linda, Asuntos Públicos del Departamento de Relaciones Públicas y el Departamento del Ministerio de Salud, y nuestro asesor jurídico general en la Asociación General. Loma Linda es parte de nuestra atención médica adventista en los estados que en 2019 tuvo $21,000 millones en ingresos. 21,000 millones. El diezmo en la división norteamericana en 2019 fue de aproximadamente 1,000 millones. Así que cuando los administradores están mirando 1,000 millones en diezmos y 21,000 millones en ingresos por atención médica, no estoy diciendo que esto influya en la toma de decisiones de las personas,
pero me sorprendería si no influye en su toma de decisiones si estás sentado en $21,000 millones. Harás lo que sea necesario para proteger ese flujo de ingresos. Así que, de todos modos, se emitió esta declaración y esta cláusula aquí afirma que la libertad religiosa no se usa adecuadamente para objetar los mandatos gubernamentales o los programas de los empleadores. Esto salió en internet y si había un empleador en todo el mundo que tenía un empleado adventista que no quería participar en los mandatos, esta declaración se usaba para negarle su libertad religiosa y exenciones. Y sucedió en países de todo el mundo. Sucedió en África, en Asia, en Canadá en particular, en los Estados Unidos, y sucedió en Australasia, y sucedió aquí en Europa. Y entonces esta declaración aquí, las afirmaciones de libertad religiosa no son usadas apropiadamente para objetar los mandatos del gobierno, efectivamente nos despojó de la capacidad de escuchar al Espíritu Santo. En esta declaración, el presidente Wilson y su círculo íntimo esencialmente se arroga la capacidad de determinar qué es el Espíritu Santo y no se le permite impresionar la conciencia de cada miembro en todo el mundo. En el proceso causaron un sufrimiento inmenso a los adventistas en todos los rincones de nuestro globo. Causaron una catástrofe económica, pérdida de hogares, pérdida de empleos, pérdida de carreras universitarias, terminación del empleo, pérdida de carrera y estatus profesional y de oportunidades educativas. También causaron una desilusión generalizada y un sentimiento profundo de abandono por parte de adventistas inocentes en todo el mundo, mientras protegen nuestras instituciones de atención médica y los 21,000 millones de ingresos anuales de atención médica que ingresan a través de la división norteamericana y también obtienen el aplauso de nuestras élites globales impías. Cada adventista fue despojado en esta declaración por este párrafo aquí de su libertad religiosa. Y nuestro presidente de la Asociación General asumió la autoridad para anular las convicciones del Espíritu Santo sobre los adventistas de todo el mundo. Esto puede sonar como una serie de declaraciones fuertes, pero es la verdad. Así que pasamos aquí a nuestra próxima declaración y en nuestro manual de política de trabajo de la Asociación General que nosotros como miembros votamos en nuestras sesiones de la Conferencia General, así es como define el propósito de nuestro Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa. Dice: el uso de la fuerza y la coacción es contrario a la vida, a la dignidad y a la auténtica religión. La libertad religiosa trata de la relación de una persona con Dios, el Creador. Por lo tanto, los adventistas del séptimo día ven la libertad religiosa como el derecho humano primordial que fundamenta todos los derechos humanos. Asuntos Públicos y Libertad Religiosa, uno de los departamentos centrales originales de la Iglesia, se estableció inicialmente para promover y mantener la libertad religiosa, con especial énfasis en la libertad más íntima, la libertad de conciencia individual. El departamento, supuestamente, trabaja por las libertades religiosas de los miembros individuales de la Iglesia. Esa es la declaración oficial. Pero en la declaración de reafirmación despojamos a nuestros miembros de la libertad religiosa y la capacidad de actuar en armonía con nuestra conciencia, y también reconocemos que en el mismo manual de políticas de trabajo de la Conferencia General, que es nuestra Constitución y Estatutos, todo en uno establece allí en la sección B05, dice el párrafo 6, que la definición de las creencias denominacionales se confía a la Conferencia General en sesión, no se confía a grupos remotos de administradores eclesiásticos. Cuando tenemos una sesión, lo que significa que hay representantes laicos de todos los rincones del mundo que se reúnen cada 5 años, y cuando decidimos una nueva creencia como Iglesia Mundial, no lo hacemos simplemente en la sesión de la Asamblea General, es un proceso que lleva unos 10 años. Y el borrador de la declaración va a cada división y cada división reúne un comité de representantes de todas sus uniones y asociaciones. Lo discuten durante unos 5 años. Y el proceso vuelve al Comité Ejecutivo de la Conferencia General y le dan forma un poco más y va a las divisiones de nuevo en todo el mundo, y así, cuando llega la sesión de la Conferencia General, normalmente estas nuevas creencias fundamentales han tenido alrededor de 10 años de diálogo y oración y discusión que involucra a hombres y mujeres de los hemisferios norte y sur que representan todos los orígenes, historias y culturas. Por lo tanto, es algo en lo que podemos estar de acuerdo. Y es importante que nosotros, como miembros de la Iglesia, insistamos en que cuando las creencias están determinadas por nuestra Iglesia, somos nosotros quienes impulsamos ese proceso. No son aquellos cuyo trabajo depende de inclinarse ante las élites impías de nuestro mundo. Nosotros, como miembros, necesitamos ser parte integrante de ese proceso. Esto es solo parte del contexto aquí, así que pasemos al liderazgo papal. Y antes de la pandemia, solo voy a hablar sobre el judaísmo por unos segundos. Hay 3 ramas principales del judaísmo moderno: judaísmo reformado, ortodoxo y judaísmo conservador. Y líderes en las 3 ramas del judaísmo han publicado varias declaraciones a favor de las vacunas
en general. Ahora, la Unión del Judaísmo Reformado está gobernada por una junta de 253 miembros en los Estados Unidos, un consejo de administración y trabajan con otros miembros y líderes de la Unión del Judaísmo Reformado en todo el mundo. En 2015, la Unión del Judaísmo Reformado emitió una declaración que ahora ven en la pantalla y se conoce como la Resolución sobre Inmunización Obligatoria, que fue adoptada por la Comisión de Acción Social del Judaísmo Reformado. Y lo que dice es que la Unión del Judaísmo Reformado apoya las leyes de vacunación obligatoria, siendo las únicas excepciones aceptables exenciones médicas y exenciones religiosas. Pero luego esta poderosa declaración en rojo dice que deben suspenderse si la inmunidad comunitaria se considera en riesgo por los funcionarios de salud pública. Ahora, este es un caso interesante. Algunos de ustedes están familiarizados con el doctor Peter McCullough. Y él y yo nos hicimos amigos durante esta pandemia, no nos conocíamos antes de unos 18 meses, nos conocimos y hablamos una y otra vez. Y le pregunté sobre esta cuestión de la inmunidad colectiva. Y en el transcurso de esa discusión me quedó claro que si el objetivo de nuestra salud pública es la inmunidad de rebaño, ¿por qué no reconocemos la inmunidad natural? Entonces, si no reconocemos la inmunidad natural, significa que hay otro objetivo aquí, y no es un objetivo de salud pública, porque si estuviéramos interesados en la inmunidad colectiva, entonces no necesitamos imponer ciertos tratamientos en aquellos que ya son inmunes a la enfermedad. Así que esta cuestión de la inmunidad comunitaria es una pregunta interesante, por lo que la Unión para el Judaísmo Reformado definió su posición y luego llegamos al papado. Muy bien. El 17 de diciembre de 2020, la Congregación para la Doctrina de la Fe emitió una declaración. Ahora, la Congregación para la Doctrina de la Fe es como el Instituto de Investigación Bíblica para la Asociación General. Es el perro guardián teológico dentro del catolicismo, y el Papa Benedicto, antes de que fuera el Papa, él era el cardenal Ratzinger, Joseph Ratzinger, un hombre de ascendencia alemana, y estaba a cargo de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y este es el perro guardián de lo teológico, y ellos determinan qué es kosher. Bueno, no en un contexto católico, pero al menos de acuerdo con el dogma. Y por lo tanto, emitieron lo que se conoce como nota sobre la moralidad del uso de algunas vacunas anti-COVID-19. Y pueden ver el documento, allí está en el sitio web del Vaticano. Estas cosas no son ocultas. Ahora, al final del documento encontramos esta declaración. El soberano pontífice Francisco, en la audiencia concedida al que suscribe, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 17 de diciembre de 2020, examinó la presente nota y ordenó su publicación. Por lo que el Papa ordenó la publicación de esta nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ahora, hay una oración, un párrafo en este documento que es muy interesante. Y lo que dice el párrafo 5, y esto también está disponible en Internet, dice esto: al mismo tiempo, la razón práctica evidencia que la vacunación no es, por regla general, una obligación moral. Eso es bueno saberlo. Y que por tanto debe ser voluntaria. Eso también suena bastante bien. En cualquier caso, desde el punto de vista ético, la moralidad de la vacunación no solo depende del deber de proteger la propia salud, sino también del deber de perseguir el bien común. En ausencia de otros medios para detener o incluso prevenir la epidemia, el bien común puede recomendar la vacunación, especialmente para proteger a los más débiles expuestos. Solo como un desvío en la historia aquí. En el momento en que escuché a los gobiernos hablar sobre el bien común, debe tener mucho miedo. El bien común se ha utilizado para justificar en el último siglo la masacre de más de 110 millones de personas por la ideología marxista, ya sea Mao Zedong, ya sea Stalin o Pol Pot, o si en otras partes del mundo donde la teología marxista se ha impuesto por el bien común. Cada vez que escucha la frase bien común significa que no tienes derechos y que puedes ser ejecutado, deportado, torturado, gaseado, encarcelado, puesto en un campo de trabajos forzados, todo por el bien común. El bien común es una ética que se justifica a sí misma, lo que significa que quien quiera que esté en el poder puede hacer lo que quiera contigo y no tienes derechos individuales. Así que cuando escuches al Papa hablar sobre el bien común, nuestras antenas deben estar muy atentas. Así que el 30 de julio de 2021, el mensajero de la Arquidiócesis de Nueva York, que es una de las arquidiócesis más grandes de los Estados Unidos, emitió este memorándum. Y pueden ver el memorándum allí, y probablemente no esté claro para todos qué es exactamente lo que están diciendo allí. Pero están hablando de excepciones religiosas de las vacunas COVID-19 y el párrafo clave es lo que ahora ven en su pantalla. Ahí dice:
El Papa Francisco ha dejado en claro que es moralmente aceptable tomar cualquiera de las vacunas. Ahora la pregunta para los católicos era, ¿existen los subproductos del aborto en las vacunas? Ese fue un problema importante en el mundo católico. La gente en la fe católica no están a favor del aborto y por lo tanto estaban muy preocupados de que los tratamientos contuvieran los resultados del aborto de una forma u otra. Y el Papa emite esta declaración diciendo que no hay ninguna relación con los niños abortados aquí. Así que el Papa Francisco ha dejado en claro que es moralmente aceptable tomar cualquiera de las vacunas y dijo que tenemos la responsabilidad moral de vacunarnos. Vacunarnos ahora ya no es solo tu elección, ahora es tu responsabilidad moral. El cardenal Dolan ha dicho lo mismo, no hay base para que un sacerdote emita una excepción religiosa a la vacuna. Al hacerlo está actuando en contradicción a las directivas del Papa y está participando en un acto que podría tener graves consecuencias para otros. Y luego, más adelante, en agosto 18 del 2021, el Papa Francisco hizo un llamamiento, estaba en un video. Tal vez algunos lo vieron, fue emitido por el Vaticano, pueden verlo en YouTube si buscan un poco por allí. Instó a las personas de todo el mundo a recibir los tratamientos, diciendo que estos tratamientos médicos son la herramienta esencial para poner fin a la pandemia, pero todos deben tomarla para que funcione. Y esto es lo que dijo en su llamado verbal. Dijo que la vacunación es una forma simple pero profunda de promover ¿qué? El bien común y el cuidado mutuo, especialmente de los más vulnerables. Le pido a Dios que cada uno pueda aportar su pequeño granito de arena, su propio pequeño gesto de amor. Bueno, a estas alturas ya sabíamos que tomar el tratamiento no impedía que se lo pasaras a otra persona. Así que, ¿cómo puedes decir que contribuye al bien común cuando no previene la transmisión? No lo puedo entender, pero por supuesto el pensamiento crítico salió por la ventana durante esta pandemia. Poco después de esta declaración papal, los líderes de una amplia variedad de iglesias que guardan el domingo comenzaron a emitir declaraciones que parecían notablemente similares a lo que el Papa estaba diciendo. Así que aquí tienen a los mormones. Los santos de los últimos días emitieron una declaración el 21 de septiembre, solo un par de semanas después de esta última declaración papal. Y puedes leer sobre ella en Deseret.com, que rastrea las noticias mormonas. Dice, los líderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no conceden exenciones religiosas a los miembros que quieran estar exentos de los mandatos de las vacunas COVID-19, confirmó esta semana el portavoz de la Iglesia. Así que los santos de los últimos días estaban negando activamente las exenciones religiosas a sus propios miembros, aquellos que están empleados por los santos de los últimos días y no apoyan las exenciones religiosas por parte de los santos de los últimos días que querían una exención de su empleador secular. Entonces tienes como otro ejemplo a la Arquidiócesis Griega Ortodoxa de América. Ellos emitieron una declaración también un par de semanas después de la declaración papal del 21 de septiembre, y esto es lo que dice la Declaración Griega Ortodoxa. Además, aunque algunos pueden estar exentos de la vacunación por razones médicas claras, no hay exención en la Iglesia Ortodoxa para sus fieles de ninguna vacunación por razones religiosas, incluida la vacuna contra el coronavirus. Por esta razón, las cartas de exención para la vacunación contra el coronavirus con fines religiosos emitidas por sacerdotes de la Arquidiócesis de América no tienen validez y además ningún clero debe emitir tales cartas de exención religiosa por cualquier motivo. Y si usted fue un pastor adventista en el último año, todo esto suena muy familiar. Los pastores adventistas no emitieron solicitudes de exención religiosa a nombre de los miembros. Algunos las emitieron por miles y doy gracias a Dios por ellos, pero como regla general la mayoría de nuestro clero no ayudó a los miembros con sus derechos en solicitudes de exención religiosa. Luego tenemos al Ejército de Salvación, otro ejemplo en Canadá. El 22 de septiembre, solo 4 semanas después de la declaración papal, emitieron su nueva posición. Esta es una cita de Rebel News. Este es un sitio alternativo de noticias en Internet, pero está muy verificado en el sitio web de noticias del Ejército de Salvación. Esto es lo que dice. El Ejército de Salvación de Canadá, una iglesia y una de las organizaciones de servicio social más grandes del país, ha dado a conocer internamente su política que requiere que todos sus oficiales, empleados, contratistas y voluntarios estén completamente vacunados contra el COVID-19. Los que no cumplan serán despedidos sin sueldo el 15 de noviembre y no podrán servir a sus comunidades a través de sus puestos en la organización. Posiblemente lo más preocupante es que a pesar de que la organización es una iglesia cristiana, hemos recibido informes del personal de que la organización ha estado rechazando la vacunación, las exenciones basadas en razones religiosas o relacionadas con el consentimiento. El Ejército de Salvación se mostró fuertemente a favor de los mandatos y se opusieron a las solicitudes de exención religiosa.
Así que si realmente observas el mundo protestante, la Universidad de Vanderbilt hizo un estudio de esto y en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt a finales del 2021 hizo una evaluación de todas las diversas denominaciones cristianas al oeste y preguntaron cuáles de esas denominaciones están a favor de los mandatos y no están a favor de las solicitudes de exención religiosa. Y es una gran lista. Comienzan con el catolicismo ortodoxa oriental, amish, anglicanos, bautistas, mormones, iglesias congregacionales, episcopales, testigos de Jehová. En realidad, los testigos de Jehová denunciaron originalmente la vacunación en los años 20 y 30, pero revisaron esa doctrina en 1952. Los luteranos, menonitas, metodistas, episcopales, metodistas africanos, los cuáqueros, pentecostales, presbiterianos, los universalistas unitarios que creen casi cualquier cosa y los adventistas del séptimo día. Estábamos en esa lista. En octubre 18 del 21, las iglesias menonistas de Canadá anunciaron que no buscaría exenciones religiosas para aquellos que no querían la vacuna porque decían que no veían nada en su fe que pudiera garantizarles ese tipo de exención. Entonces, ¿qué hay de nuestra propia iglesia? Recuerda que estas fechas son importantes. Nuestra declaración no se emitió en el vacío. Nuestra declaración se emitió en el contexto de todas estas iglesias protestantes en septiembre y octubre, siguiendo el liderazgo papal, porque el papado emitió sus declaraciones el 21 de agosto. ¿Tienes el contexto en mente? ¿Sí? Nuestra declaración no apareció de la nada. Hay un contexto. Y entonces, el 21 de octubre sale nuestra declaración de reafirmación. ¿Y han visto esta declaración? Ahí está. Por lo tanto, las reclamaciones de libertad religiosa no se utilizan adecuadamente para objetar los mandatos del gobierno. Hemos escuchado ese lenguaje antes, ¿no es así? Lo hemos visto en la declaración papal, lo hemos visto en varios protestantes o denominaciones que guardan el domingo que han hecho las mismas declaraciones. Podría decir que esencialmente nuestra posición en la declaración de reafirmación se hizo eco de los elementos centrales de la posición papal. ¿Y cuáles eran esos? Número 1. Ciertos tratamientos son supuestamente necesarios para el supuesto bien común. Número 2. Exenciones religiosas basadas en las convicciones del Espíritu Santo en la conciencia del creyente no están permitidas. Número 3. El Espíritu Santo debe permanecer en silencio porque los líderes de la Iglesia, ya sea el Papa o los oficiales de la Asociación General, han hablado. Esencialmente copiamos la posición del papado. Ahora no olvidemos que somos protestantes. El papado es el anticristo. Cuando el papado declara que los derechos individuales de conciencia deben ser derrocados por coerción, es el anticristo quien habla. Cuando el papado argumenta a favor de ciertos cursos de acción para perseguir el bien común por encima de tu conciencia, es el anticristo que habla. Cuando el papado insta a ciertos tratamientos como una responsabilidad moral, ¿cómo sabe el anticristo qué es la responsabilidad moral? ¿Qué acuerdo, como dijo el apóstol Pablo, tiene Cristo con Belial o Satanás? Segunda a los Corintios 6, versículo 15. Y así, aunque nuestro presidente de la Asociación General tiene la responsabilidad final por esta traición de la conciencia, y uso esas palabras sabiendo que me puede meter en problemas, pero es la verdad, no habría sucedido sin la participación directa de nuestro director de Asuntos Públicos de la Conferencia General y Libertad Religiosa. Su nombre es Dr. Ganun Diop. Algunos de ustedes pueden conocerlo, así que vamos a llegar al extraño caso del director del PAR de la Asociación General. ¿Quién es este caballero? Solo recordemos que la pandemia COVID afectó a todo ser humano en el planeta Tierra de una manera que no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Alrededor del mundo las iglesias fueron cerradas, los estudios bíblicos prohibidos, los pastores encarcelados, las escuelas y universidades fueron cerradas, las reuniones para el compañerismo de adoración o cualquier tipo de reunión pública fueron prohibidas, el número de dolientes en los funerales fue muy restringido, las visitas al hospital se redujeron, se prohibió la evangelización pública, pero esto no era un problema de libertad religiosa. Recuerdo que en medio de la pandemia tenía un colega que se estaba muriendo de cáncer y literalmente le quedaban horas de vida. Estaba en el hospicio y fuimos a despedirnos de ella. Y todos estábamos parados afuera y ella estaba dentro porque no queríamos que se contagiara de COVID. A pesar de que estaba literalmente a horas de morir de cáncer. Y lo absurdo de toda la situación nos golpeó de que lo que ella hubiera apreciado era que alguien la tomara de la mano y tal vez susurrara una oración y le dijera su versículo favorito. Y así nos quedó claro lo absurdo de la situación en los Estados Unidos. Te podías reunir en un casino, pero no en una iglesia.
Podías comprar alcohol, tabaco, marihuana o boletos de lotería, pero no Biblias, semillas de hortalizas o palas. Se podía marchar hombro con hombro para una reunión y cántico de Black Lives Matter, pero no podías pararse uno al lado del otro y cantar himnos de alabanza y de adoración a Jesucristo. Sin embargo, a pesar de ese impacto desproporcionado en la libertad religiosa en todo el mundo, nuestro equipo de liderazgo en la Asociación General insistió en la declaración. Esto es lo que dijeron. El Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Asociación General, que es el Dr. Ganun Diop, considera que el COVID-19 es una crisis de salud pública y ve la relación con las vacunas como tal, lo que significa que nuestro director de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Asociación General literalmente no vio ningún impacto en la libertad religiosa durante la pandemia. Ningún impacto en la libertad religiosa. Y si estás obligado a tomar algo, entonces allí no tienes ninguna objeción religiosa o espiritual posible. Esta fue la posición tomada por el Dr. Ganun Diop. Lo ves en la declaración oficial aquí. Entonces, ¿quién es el Dr. Ganun Diop? Bueno, él es un individuo talentoso. Aquí lo ven, 2 fotos de él. Es el caballero muy alto con barba. Ha estudiado en universidades adventistas y católicas, se crió en África Occidental en una comunidad musulmana, se convirtió en adventista, pasó de ser un siervo de dioses a un amigo de Dios según Juan 15, versículo 15, y ha invertido gran parte de su vida en esfuerzos ecuménicos, y es miembro de la Junta del Foro Cristiano Global y está en globalchristianforum.org y también como secretario de la Conferencia de Secretarios de Comuniones Cristianas Mundiales. Y eso es todo un título. Pero ¿quiénes son exactamente estas organizaciones? Este es el aquí en la sesión de la Asociación General hace solo unas semanas, y este tipo a la izquierda es uno que escribió un libro que llama La Reunificación con Roma. Volveremos a él en un segundo. Así que él es parte de la Conferencia de Secretarios de las Comuniones Cristianas Mundiales. Este es un foro ecuménico que se remonta a 1957. ¿Y cómo se ven a sí mismos? Si vas a su sitio web, esto es lo que dice. Comuniones de iglesias que pertenecen a la misma tradición y se mantienen unidas por esta herencia común, conscientes de vivir en la misma comunión universal y dando a esta conciencia al menos alguna expresión visible, estructurada. Bueno, la última vez que lo comprobé, nosotros invitamos a llamar a la gente fuera de Babilonia, no enfatizar nuestra identidad espiritual compartida, pero esto es lo que esta asociación en particular desea hacer y es esencialmente el movimiento ecuménico. Hay una foto de su reunión en octubre, hace años, en octubre del 2016. Y está el Dr. Ganun Diop arriba en el extremo derecho de la imagen, como pueden ver. Es el caballero alto. Y ahí ves al hombre de vestido blanco en el medio. Y ahí tienes a los otros representantes de las otras religiones mundiales. Y así la Conferencia de Secretarios de las Comuniones Cristianas Mundiales parece ser una organización que promueve la reunificación del mundo bajo la autoridad papal. Y nuestro director de PARL de la Asociación General está íntimamente involucrado con sus operaciones. También encontramos el Foro Cristiano Global y puedes consultar su sitio web. Nada de lo que estoy diciendo esta noche está oculto. Si lo buscas en línea vas a descubrir que todo esto es cierto, por doloroso que pueda ser. Ahora, el Foro Cristiano Global es un movimiento ecuménico mundial compuesto por católicos y protestantes. Si vas a su sitio web dice cuál es su misión. Esta es su misión. Tienen una declaración de propósitos rectores para crear un espacio abierto en el que representantes de una amplia gama de iglesias cristianas y organizaciones intereclesiales que confiesan al Dios triuno y a Jesucristo como perfecto en su divinidad y humanidad puedan reunirse para fomentar el respeto mutuo, explorar y abordar juntos los retos comunes. En el espíritu de Juan 17:21, para que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste, es una cita de la oración de Jesús. Y debido a nuestra fe en un Dios reconciliador, un foro podría buscar lo siguiente. Así que esto es lo que están tratando de hacer, profundizar nuestro compromiso con la palabra de Dios y la misión en el mundo, mejorar nuestra comprensión de las expresiones contemporáneas de la misión cristiana, perseguir principios y prácticas que nos permitan tratar con libertad, responsabilidad y paz nuestras diferencias cristianas y cualidades distintivas, participar en la reflexión teológica en áreas de interés mutuo, fortalecer la totalidad de la Iglesia, fomentando la comunicación y la cooperación y fomentar relaciones que pueden conducir a un testimonio común. Y lo último que verifiqué es que no estamos enseñando a nuestra gente en el seminario cómo unir el evangelismo con los sacerdotes católicos. No es algo en lo que estemos entrenando a nuestros pastores. Que tenemos un mensaje común para el mundo, en realidad no lo tenemos. Pero este es el propósito del Foro Cristiano Mundial.
Durante la sesión del 2022, que fue la sesión de la Conferencia General hace solo unas semanas, ahí tienes al tipo de la derecha, está el Dr. Ganun Diop, se llevó a cabo una cena privada durante esta semana. No se anunció a los delegados, pero se llevó a cabo en honor a ciertos líderes ecuménicos de todo el mundo, en cuyo evento estuvieron presentes tanto el pastor Wilson como el Dr. Ganun Diop. Ahora, el Dr. Casely, que es el caballero a la izquierda de estas imágenes, es el secretario del Foro Cristiano Mundial. También estuvo presente ahora. Hace un par de años el Foro Cristiano Global publicó un libro y el libro se llama Deja que el amor mutuo continúe, que presenta un llamado a la unidad cristiana y la sanación de la brecha entre los protestantes y el papado. Y allí está el médico con una copia de su libro hablando con el Papa. Y entonces, ¿cuál es el propósito del libro? ¿Por qué se está escribiendo este libro? Bueno, allí está el libro Deja que el amor mutuo continúe. Vino después de una conferencia en Bogotá, Colombia, hace varios años. Y esto es lo que dice el libro. En realidad dice: damos gracias a Dios que el viento que sopló en Bogotá sigue llamando a las iglesias a colaborar y asociarse por el bien del Evangelio en respuesta a la oración de nuestro Señor para que todos puedan ser uno, y en un mundo que necesita tan desesperadamente la reconciliación, de hecho, que el amor mutuo continúe. A Dios sea la gloria. Y continúa en otra parte del libro diciendo esto: el Foro Cristiano Global es la ampliación del espacio que todos esperamos. Este es el autor escribiendo, Dr. Casey. Lo veo como un esfuerzo genuino y concertado para lograr la sanación, reconciliación y el amor mutuo en el cuerpo de Cristo. Es un movimiento que rompió con el periodo de exclusión, los complejos de superioridad e inferioridad y los insultos. Así que el Foro Cristiano Global parece estar trabajando hacia la reunificación cristiana bajo la autoridad del papado y los asuntos públicos de nuestra Conferencia General. El director de Libertad Religiosa está íntimamente involucrado en el liderazgo. De hecho, en realidad está en la junta directiva de esa organización. Por lo tanto, dado que nuestros líderes de asuntos públicos y libertad religiosa están íntimamente involucrados con organismos que trabajan para la reunificación del cristianismo bajo el papado, no sorprende que veamos las siguientes tres cosas que suceden en 21 y 22. En primer lugar, la administración de Wilson parece haber seguido de cerca el ejemplo de la primera bestia de Apocalipsis 13, que es el anticristo, al apoyar ciertos tratamientos obligatorios para el supuesto bien común. En segundo lugar, la administración de Wilson se hizo eco y participó en el llamado del anticristo para pisotear las conciencias. Y en tercer lugar, la administración de Wilson se inclinó ante los mandatos económicos de la segunda bestia de Apocalipsis 13, actuando en contra de nuestros propios hermanos y hermanas en Cristo. Se podría decir: ¡oh, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Líderes temerosos e irresponsables que tienen miedo de defender las conciencias de sus miembros. Y entramos directamente en eso. Y luego ninguno de ellos perdió su trabajo, pero los adventistas de todo el mundo pagaron un terrible precio. Así que pueden preguntarse: bueno, ¿y qué? Está bien, ha pasado. Bueno, solo quiero pensar por unos minutos cuál es el significado escatológico o el significado del tiempo del fin de lo que estamos hablando. Hay un significado escatológico y es este: sabemos que Satanás aparecerá como la segunda venida de Jesús. ¿Sabemos eso? Segunda de Tesalonicenses 2 habla de la parusía del maligno y luego habla de que será destruido por la parusía o la venida del Hijo del Hombre cuando venga. Sabemos que Satanás va a personificar la venida de Cristo. Y sabemos que el medio ambiente va a ser usado como una razón para cambiarnos de la adoración del sábado a la del domingo. Sabemos eso del libro El conflicto de los siglos. Aquí está. Satanás mismo se manifestará bajo la forma de un ángel de luz. Por medio del espiritismo han de cumplirse milagros. Los enfermos sanarán y se realizarán muchos prodigios innegables. Y como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la Iglesia, su obra será aceptada como manifestación del poder divino. El espiritismo hace aparecer a Satanás como benefactor de la raza humana, que sana las enfermedades del pueblo y profesa presentar un sistema religioso nuevo y más elevado, pero al mismo tiempo obra como destructor. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Cuando se le dejó que afligiera a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganados, sirvientes, casas e hijos en una serie de desgracias, obra de un momento. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor,
Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio a la ley de Jehová, y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y serán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. Y luego llegará al remate aquí. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios, los que causan esos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. ¿Entienden lo que ella está diciendo aquí? Ella está comentando cuando la Biblia habla de la aparición de Satanás. Hay este engaño abrumador. Satanás busca engañar incluso a los mismos elegidos de Dios, y en su aparición él culpará de las calamidades del planeta Tierra, las calamidades naturales, los desastres ambientales, a aquellos que están enojando a Dios al honrar el séptimo día sabático. Y esto se usará como una razón para decir, todos deben cambiar a la adoración del domingo y seguir la marca de la bestia de Apocalipsis 12 y 13. Y aquellos que están honrando el sábado del séptimo día ahora son los alborotadores del planeta Tierra. Así que lo que vemos esencialmente aquí, esto fue escrito hace más de 100 años, es que vemos que un día se impondrán bloqueos climáticos en la Tierra. Y no tienes que ser un profeta. Mira nuestro mundo hoy para saber que esto es exactamente lo que los poderes de nuestro mundo están pidiendo. Greta Thunberg está llamando a su huelga escolar, sí. El movimiento del sábado en Europa, el movimiento del sábado verde. La gente dice que necesitas un sábado, un día a la semana, con el fin de darle al mundo un descanso del ciclo implacable de consumo. Las denominaciones protestantes liberales de Norteamérica se han sumado a los movimientos ambientales. No estoy diciendo que no debamos preocuparnos por el medio ambiente. Lo que estoy diciendo es que los protestantes, el papado, la administración Biden, los ambientalistas y en todo el mundo están diciendo esencialmente lo mismo, que necesitamos un cierre semanal para preservar el medio ambiente. Y no hace falta ser un genio para ver qué día va a ser. Y si quieres saber qué día va a ser, el Papa emitió una encíclica llamada Laudato Si en 2015, justo antes del Tratado de París sobre el cambio climático, y llamó a la santidad del domingo por dos razones. Una era para proteger el medio ambiente global y la segunda era que todos podíamos celebrar la Eucaristía juntos. Así que esto es lo que viene. Y aquellos que honran el sábado serán vistos como los destructores del hogar planetario común de la humanidad. Si crees que la presión fue mala en los últimos 2 años, solo espera lo que viene. Verás, cuando se impongan los bloqueos climáticos, y creo que lo serán, lo encontramos aquí en el Espíritu de Profecía, cuando los bloqueos climáticos se impongan, se impondrán por razones ecológicas, pero en unos 30 segundos se convierte en una cuestión moral. ¿Por qué? Porque si todo el mundo se está cerrando para preservar nuestro hogar planetario común el domingo, y nadie se dedica a la actividad económica, y tú no estás conduciendo tu automóvil y todo lo demás, entonces aquellos que no respetan esos bloqueos climáticos están destruyendo nuestro hogar. Usted es culpable de genocidio, está trabajando para destruir nuestro hogar común. Se convierte en un problema moral a los ojos del mundo en aproximadamente 30 segundos una vez que ha impuesto sus bloqueos ecológicos. Así que durante 2020 hasta 2022, nuestro liderazgo de la Asociación General, y digo esto muy deliberadamente, siguió el ejemplo del anticristo que es el papado, al pisotear la conciencia y negar la libertad de conciencia a los adventistas, todo en nombre de un supuesto bien mayor. Y en el engaño final, antes de que Jesús aparezca, leemos en las Escrituras que Satanás aparecerá a la humanidad como un ángel de luz.
y los fieles guardianes de los mandamientos de Dios serán presionados una vez más para violar su conciencia y ceder a la adoración falsa. Todo por el supuesto bien mayor, para evitar una catástrofe ambiental en nuestro hogar planetario común. Así que 2020 a 2022 fue esencialmente un simulacro para la crisis final de conciencia que golpeará nuestro mundo antes de que Jesús regrese. Trágicamente, en nuestra respuesta denominacional, el liderazgo de nuestra Iglesia Mundial condicionó a nuestra membresía a someterse al mandato de la segunda bestia de Apocalipsis 13 en los Estados Unidos y a seguir al líder de la primera bestia de Apocalipsis 13, que es el papado, al negar la conciencia y el poder de convicción del Espíritu Santo, todo en nombre de un supuesto bien común. Ya he hablado sobre este tema varias veces, solo quiero enfatizar algo en este momento. Si estás vacunado o no, no significa que estés dentro o fuera del libro de la vida del Cordero. Apoyamos la libertad de conciencia para cada persona, y algunas personas tomaron los tratamientos en buena conciencia y decimos alabado sea el Señor, porque hiciste una elección de acuerdo con tu conciencia y afirmamos esa elección. No porque yo pueda tener dudas sobre el tratamiento, sino debido a que actuaste en buena conciencia. Seguimos siendo hermanos y hermanas en Cristo independientemente de lo que hicimos en los últimos 2 años. Y debemos trabajar juntos por la unidad dentro de nuestras congregaciones locales, pero también debemos alzar la voz para asegurarnos de que nunca más se nos niegue nuestra conciencia, con consecuencias trágicas para los adventistas de todo el mundo. Así que ahora es el momento, mientras salimos de esta pandemia, de reflexionar sobre cómo hemos respondido como individuos durante estos últimos 2 años. En algunos casos tal vez necesitamos arrepentirnos. Tal vez necesitamos renovar humildemente nuestro pacto con Dios para que todos nosotros, independientemente de nuestras opciones médicas, podamos tener la fe, el coraje, el amor mutuo y la convicción de permanecer firmes lado a lado como hermanos en Cristo por la voluntad revelada de Dios y por su ley en la crisis final de conciencia cuando estalle sobre la humanidad. O que podamos ser hombres y mujeres que no pueden ser comprados o vendidos, que podamos ser hombres y mujeres que en lo más íntimo de sus almas sean verdaderos y honestos, que podamos ser hombres y mujeres que no teman llamar al pecado por su verdadero nombre, que podamos ser hombres y mujeres cuya conciencia sea tan fiel al deber como la aguja al polo, que podamos ser hombres y mujeres que defienden lo correcto aunque los cielos se desplomen, y digo, que podamos tener líderes que tengan las mismas características también. Entonces, ¿qué sucederá? Llegamos a nuestras conclusiones. He pensado bastante en esto, le he dado mucha oración y pensamiento, y estas son mis conclusiones. Toda la lucha en nuestra Iglesia Adventista Mundial hoy se reduce a una simple pregunta y es esta, está en la pantalla. El presidente de la Conferencia General tiene el derecho espiritual, el derecho bíblico o el derecho eclesiástico de anular o determinar las convicciones del Espíritu Santo sobre cualquier adventista individual o sobre todos los adventistas en todo el mundo. ¿Tiene ese derecho? Absolutamente no. Si la respuesta es sí, entonces no somos diferentes de los ayatolas de la fe musulmana o el papado. La palabra ayatollah, un verso en el Corán se llama ayat, significa una palabra, y entonces ayat Allah significa que hablas la palabra de Allah, y es por eso que cuando el ayatollah habla por Allah, supuestamente. Entonces el ayatollah habla por Dios y determina la voluntad de Dios en la tierra, y el papado reclama el derecho de determinar la voluntad de Dios en la tierra. Cuando el papa habla ex cátedra y determina el dogma, te está diciendo que esto es la voluntad de Dios y no es negociable. Y si la respuesta a esta pregunta es que el presidente de la asociación tiene el derecho de anular las conciencias de los miembros y anular las convicciones del Espíritu Santo, entonces no somos diferentes a los ayatolas de Teherán o al papado de Roma. Estamos en un sistema autocrático. Pero si la respuesta es no, entonces la declaración de reafirmación de octubre de 2021 debe dejarse de lado. Y la libertad de conciencia debe restaurarse para todos los adventistas en todo el mundo, independientemente de las elecciones de salud individuales que han hecho. El problema no es nuestra teología, el problema no es nuestra estructura, el problema no es nuestras creencias fundamentales. Lo que está causando nuestros problemas es un puñado de administradores deshonestos en la Asociación General encabezados por nuestro presidente, que han actuado de manera ilegítima y blasfema al despojar a los miembros de todo el mundo de la libertad de conciencia y asumir el derecho de anular las convicciones del Espíritu Santo en tu vida y anular tu conciencia. Y este es el tipo de declaración que puede hacer que a uno lo despidan, pero es la verdad y debemos buscar la verdad. Y al mirar hacia atrás en esa pandemia debemos ser honestos acerca de cómo nos fue durante la pandemia. Y realmente creo que obtuvimos una calificación reprobatoria. Así que Dios nos ha dado esta pandemia como una oportunidad para tal vez calcular el costo de cómo será en
el futuro. Nos ha dado la oportunidad de reflexionar sobre hasta qué punto el mundo tiene su dominio sobre cada una de nuestras vidas, en qué medida somos vulnerables financieramente a los dictados de los gobiernos impíos, en qué medida nuestras carreras son más importantes para nosotros que la fidelidad a la palabra de Dios. Ahora tenemos la oportunidad de reflexionar sobre esto y preguntarnos si las elecciones que estamos haciendo hoy nos hacen más o menos vulnerables a la presión inevitable que vendrá sobre aquellos que son fieles a Dios en la crisis final de conciencia antes de que Jesús regrese. Así que, ¿fuiste fiel? No necesitas responder. Todos sabemos la lucha que tuvimos en la pandemia. Todos sabemos que a la hora de la verdad nos quedamos solos. Todos sabemos que, independientemente de las decisiones que hayas tomado, hubo un impacto profundo en tu futuro y para tus hijos. Todos sabíamos que, independientemente de las decisiones que hayas tomado, nadie iba a recoger los pedazos. Todos sabemos que, independientemente de las decisiones que hayas tomado, estuviste completamente solo cuando enfrentaste las consecuencias económicas, de salud, sociales o profesionales. Estábamos solos. Y es el anticipo de lo que sucederá en el futuro. La gente va a estar dividida. La gente se dividirá, las familias se dividirán, el matrimonio se dividirá, las iglesias se dividirán. Pero la pregunta es si tienes un corazón dividido o tu corazón es completamente leal a Dios. Y si es leal a Dios, te animo a tomar algunas medidas y mientras reflexiono sobre cómo respondemos a esto. Y lo primero es amarnos unos a otros como Cristo nos amó primero. Así que, si hay una división en tu familia sobre las opciones médicas que se hicieron, amaos unos a otros, porque eso es todo lo que tienes hasta que Jesús venga de nuevo. Amaos unos a otros, perdonaos unos a otros, perdonad las palabras ásperas que tal vez se dijeron, orad unos por otros y afirmad que cualesquiera sean las elecciones que se hayan hecho, todavía podemos estar en el libro de la vida del Cordero y Dios todavía nos ama independientemente de esas opciones. He discutido, he pensado mucho sobre el diezmo y las ofrendas. Y todos dicen, ¿qué pasa con el diezmo y las ofrendas? Y estaba estudiando con un adolescente y estábamos hablando sobre algunas preguntas sobre cómo sabes el plan de Dios en la vida. Así que fui a Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 y le compartí ese pasaje que es muy famoso. Y mientras leía este pasaje, mis ojos se posaron en el siguiente pasaje de mi Biblia, que son los versículos 9 al 10. No recuerdo haber resaltado este pasaje en mi lectura de la Biblia, pero este fue el pasaje que saltó a mi vista. Y mientras escribía el sermón pensando, ¿qué digo de los diezmos y las ofrendas? Este texto me lo trajo el Espíritu Santo y dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Entonces serán tus graneros llenos de abundancia y tus lagares rebosarán de vino. Así que el mensaje que Dios me dio mientras preparaba este sermón es que este no es el momento de desviar nuestros diezmos y ofrendas. Por mucho que lo desee, no es el momento de hacerlo. Aún somos más fuertes juntos que si nos separamos. Todavía hay pastores y educadores de iglesias y maestros de escuela y evangelistas y líderes del ministerio de salud que se sostienen del diezmo y el bien que hacen es mucho mayor cuando nos mantenemos unidos que si nos desmoronamos. Si estás tentado a desviar tus diezmos y ofrendas, mi llamado esta noche, y sabes que has sufrido, yo he sufrido, todos hemos sufrido de una forma u otra, es que no desvíes tus diezmos y ofrendas. Mientras preparaba este sermón, el Espíritu Santo solo me trajo este versículo. Esto es lo que estoy compartiendo con ustedes. No es un versículo que sea popular, pero es lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Por lo tanto, estoy obligado a compartirlo contigo. La otra cosa es la membresía. La gente dice, bien, recuerdo la iglesia adventista y mientras pensaba en esto, el Espíritu Santo me impresionó que el capítulo 10 de Apocalipsis, Dios llama a salir a un pueblo. Y Apocalipsis 11, Dios restaura la primacía de las Escrituras. Así que hay un pueblo y hay un libro, antes de llegar a los eventos finales de la historia de la tierra. Somos ese pueblo, somos el pueblo del libro. Dios nos ha llamado como un movimiento del tiempo del fin, con un mensaje del fin del tiempo para el mundo antes de que Jesús regrese. Ahora no es el momento de abandonar el barco. A pesar de lo que considero un liderazgo deshonesto, estoy seguro de que esa cita resonará en Silver Spring, Maryland. El movimiento adventista sigue siendo el movimiento de Dios del fin del tiempo, con un mensaje de los últimos tiempos, con la imagen más clara de Dios y la representación de la verdad. Así que no abandonen el barco. Debemos ser los adventistas más sólidos que existen y debemos ser sólidos y decididos y afirmar que las personas pueden actuar de acuerdo a su conciencia. ¿Qué debemos hacer? ¿Simplemente nos sentamos y lo aceptamos? Como miembros a menudo te sientes impotente. ¿Qué podemos hacer para influir en cómo nuestra iglesia toma estas decisiones?
porque estabas completamente privado de tus derechos durante la pandemia. Pero la buena noticia es que la Conferencia General, la Iglesia Mundial tiene entre las sesiones de la Conferencia General una reunión de primavera y una de otoño. La reunión de primavera analiza el presupuesto y la auditoría del año anterior y la reunión de octubre se realiza todos los años. Allí es donde miran el presupuesto para el próximo año y votan sus prioridades y sus planes estratégicos para el próximo año. Y el próximo comité ejecutivo de la Conferencia General es en la primera semana de octubre. Eso es dentro de 4 semanas. Y tenemos una forma representativa de gobierno en nuestra iglesia. Y nosotros en la Unión Británica estamos representados por una persona que es el presidente de la Unión Británica. La Unión de Angola está representada por su presidente. La Unión Vietnamita está representada por el presidente de la Unión Vietnamita. Y estos presidentes de unión se reúnen de todo el mundo en Silver Spring. Y discuten y debaten durante unos 5 o 6 días y toman decisiones. Y es el Comité Ejecutivo de la Conferencia General. Está solo 4 semanas. Y nuestro presidente de la Unión Británica, su trabajo es representar los intereses de la circunscripción, no sus propios intereses. Fue elegido por nosotros o por ustedes, los miembros aquí en Gran Bretaña, para representar las preocupaciones de la circunscripción de esta unión, la Unión Británica. Así que debido a que se acerca esa sesión, quiero desafiarlos a hacer algo. Que todos puedan llamar a través de la Unión Británica en Watford. Y se les pide que dejemos un mensaje para nuestro nuevo presidente, que estará encantado de recibir su mensaje. Pero deja un mensaje y simplemente pídele que cuando llegue al Consejo Anual este octubre, le pida que vote o presente una moción para anular la declaración de reafirmación de octubre de 2021. Y al hacerlo, reafirmaremos los miembros adventistas que el Espíritu Santo no puede ser anulado por los líderes de la Asociación General. Cada uno de nosotros puede hacerlo. Podemos enviar una carta por correo, un correo electrónico, dejar un mensaje, ir y visitar la unión y podemos decir personalmente: yo respetuosamente le pido que represente nuestros intereses, le pido que elimine la declaración de reafirmación del 21 de octubre. Yo puedo pararme aquí en el púlpito de esta manera y puede salir en internet. Lo que va a cambiar la mente de los líderes de la iglesia en Gran Bretaña o cualquier otra unión es si ustedes, los miembros, se comunican con el presidente de su unión y le dice que dejen de lado esa declaración. No estamos pidiendo que despidan a nadie, no estamos pidiendo que disciplinen a nadie. Simplemente estamos diciendo: nosotros, los miembros, queremos esa declaración se anule. No aceptamos que un hombre tenga el derecho de anular nuestra conciencia. ¿Están dispuestos a hacer esto? Por favor, haz esto, que el presidente de la unión, quien es un hombre piadoso, háganle saber que tenemos preocupaciones genuinas y que no queremos ninguna declaración que anule nuestra conciencia, porque si sucedió una vez, va a suceder de nuevo. La administración es un efecto de trinquete. Una vez que se ha establecido que puede hacerse una vez, entonces dirán: bueno, lo hicimos en ese entonces, hagámoslo de nuevo. Y nosotros no queremos que vuelva a suceder. Así que al menos podemos reparar lo que salió mal, y podemos reparar lo que salió mal solicitando respetuosamente que el presidente de la unión anule esa declaración. Y para los que están viendo en línea desde cualquier parte del mundo, les pedimos que se comuniquen con el presidente de su unión y soliciten respetuosamente que el Consejo Anual del 22 de octubre vote para dejar de lado la declaración de reafirmación de octubre del 2021. Y pueden ver los detalles en la diapositiva allí y orar por nuestros líderes para que no sigan servilmente la primera y la segunda bestia de Apocalipsis 13 en el futuro. Eso es algo difícil de decir, pero es la verdad, es lo que sucedió. Así que los invito a orar por los líderes de nuestra Iglesia Mundial. Ellos tal vez nunca te conocerán y es posible que tú nunca los conozcas, pero queremos que todos estén en el libro de la vida del Cordero. No queremos que nadie se pierda, independientemente de las decisiones que hayan tomado los últimos 2 años. Debemos animarnos unos a otros en el caminar cristiano, amarnos unos a otros. Y si se han cometido errores, no estamos buscando sangre, estamos buscando redención. Queremos que todos estén en el libro de la vida, así que oremos por nuestros líderes de la Iglesia Mundial, que Dios los guíe y les dé coraje cuando se les imponen decisiones casi imposibles. Así que esto es lo que quería compartir esta noche. La verdad importa, la verdad importa. Si no estamos dispuestos a defender la verdad hoy, no vamos a defender la verdad mañana. La verdad no es relativa, no es situacional, no es subjetiva, es absoluta y es pura. Y pertenece y reside en la persona de Jesucristo. Y si vamos a ser seguidores y discípulos de Jesucristo, entonces nosotros debemos defender la verdad, incluso si es doloroso para nosotros. Así que esta noche, hermanos y hermanas, han escuchado mi llamado.
Mientras dejan este retiro mañana y se van a sus hogares, humildemente les pido que se conecten con su presidente de unión, ya sea que se encuentren en Gran Bretaña o cualquier otro lugar del mundo, y pídale respetuosamente que dejen de lado esa declaración. No solo debemos ser personas de libro, debemos ser el pueblo de Dios. Debemos ser hombres y mujeres cuyos corazones son sensibles a los susurros del Espíritu Santo y estar dispuestos y que se propondrán en nuestros corazones defender lo correcto aunque los cielos se derrumben, sin importar lo que este mundo pueda decirnos. Así que los invito a inclinar su cabeza y vamos a tener una breve oración de compromiso. Padre Celestial, quiero agradecerte que todavía estamos vivos después de esta pandemia. Padre, te pedimos esta noche que traigas consuelo a quienes lloran la pérdida de sus seres queridos. Padre, donde hay una mesa vacía, una silla vacía en la mesa, donde tal vez esta Navidad habrá una silla vacía y recuerdos dolorosos, humildemente te pedimos, Padre, que traigas consuelo a los dolientes y les traigas la promesa de la vida eterna. Oro, Padre, como Iglesia Mundial, podemos sanar el desastre de los últimos 2 años. Oro para que podamos reunirnos en torno al principio de que el Espíritu Santo es soberano en la vida de cada miembro. Pido, Padre Celestial, que guíes a nuestros líderes para tomar decisiones sabias, decisiones que pueden ir en contra de la corriente de nuestras élites globales impías, pero decisiones que son fieles a las Escrituras sin importar el costo. Ruego, Padre, por nuestras propias vidas, que no importa cuáles fueran las decisiones que tomamos durante esta pandemia, sigamos siendo embajadores fieles de Jesús, que vino lleno de gracia y lleno de verdad. O no podemos estar llenos de gracia sin verdad. No podemos estar llenos de verdad sin gracia. Oro para que la gracia y la verdad se mezclen en nuestras palabras y la gente se sienta atraída por el Salvador. Padre, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Que podamos edificarnos unos a otros en el amor. Esta es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.